Vamos a reanudar la sesión con la segunda parte, la segunda presentación, que va a estar a cargo de Juan Javier Pescador, quien actualmente es profesor de la Universidad del Estado de Michigan. Javier es licenciado en Historia por la UNAM, maestro en Demografía por el Colegio de México y doctor en Historia por la Universidad de Michigan, en Ann Arbor. Javier ha realizado una serie de trabajos en el campo de la historia y incluso en la demografía histórica, y actualmente lo que nos va a presentar hoy es una presentación basada en una exposición fotográfica que tituló Peregrinos del Norte, rituales sagrados en las comunidades mexico-estadounidenses de los Grandes Lagos en Michigan. Los dejo entonces con Javier, y en el receso tuvimos, para los que nos están viendo desde los sitios remotos, una proyección de la vista que se perdieron, porque los que estamos aquí sí la vemos en vivo, pero les quisimos dar un poco de envidia con la vista del mar. Así que adelante, Javier. Bueno, gracias, Manuel Ángel, gracias. Agradezco al Colegio de la Frontera la amable invitación. Vas a necesitar un micrófono. Sí. Un micrófono inalámbrico. ¿Así? Bueno, como Manuel Ángel explicó, yo enseño Historia Chicana en la Universidad de Michigan State. Hice mi doctorado en la Universidad de Michigan con especialidad en Historia y Antropología. Mi proyecto de investigación se concentra en lo que yo llamo los héroes del domingo. Esa es las conexiones y la relación entre la cultura del ocio o la cultura del tiempo libre y la formación de comunidades mexicanas en la zona de los Grandes Lagos, específicamente en las ciudades de Chicago y Detroit. Como enseño historia chicana, les puedo decir que la historia del tiempo libre de las comunidades mexicoamericanas en Estados Unidos no ha sido el centro de atención de la historiografía. En general, la historiografía chicana se ha centrado en, por un lado, los aspectos laborales de la presencia mexicana en los Estados Unidos, y por el otro lado, la lucha política de los mexicanos en Estados Unidos por asegurar derechos civiles y políticos. Por esos dos motivos, tenemos una laguna muy grande cuando tratamos de documentar la historia de las diversiones, la historia de las manifestaciones religiosas, la historia de las asociaciones deportivas, y en buena medida esto ha sido un error muy grande en la historiografía chicana, porque hemos dejado de lado elementos cruciales que nos ayudan a permitir la explicación de fenómenos políticos. Yo les voy a dar varios ejemplos del movimiento chicano, donde si vemos dónde estaban los líderes 10 años antes, vamos a ver que estaban participando de una manera muy activa en asociaciones religiosas y en asociaciones deportivas, ¿no? Y podemos dar, les puedo dar los ejemplos que ustedes quieran, porque me los sé de memoria. El primer candidato chicano a la gobernatura de Texas, Ramsey Muñiz, jugó fútbol americano para Baylor University. Corky González, el fundador de la Cruzada para la Justicia en Denver, Colorado, era boxeador profesional, y después fue un miembro prominente de la comunidad de la iglesia presbiteriana en Denver. Reyes López Tijerina, el fundador de la Alianza Federal de Mercedes en Nuevo México, comienza su participación política a partir de su conversión a la religión pentecostal. Y si uno lee en detalle la autobiografía de Reyes López Tijerina, el momento crucial de su conversión política es cuando tiene una epifanía, una visión, una revelación en
en el pueblo de Visalia, en California, y él ve un ángel que básicamente le ordena trasladarse al desierto y organizar la recuperación de la tierra, organizar la lucha por la tierra. Entonces son Reyes Tijerina, es Corky González, es Ramsey Muñiz, y el ejemplo de César Chávez. Acuérdense de el eslogan del movimiento de los trabajadores agrícolas, ¿no? Es peregrinación, revolución, penitencia, ¿no? Acuérdense de la canción de Colores. La canción de Colores es una canción que se origina en España, el cursillo, y César Chávez entra en contacto con todo este movimiento, el cursillo en España, y usa deliberadamente tácticas y estrategias del cursillo para movilizar a la gente en los años 60 y 50, y en los 50 también en California y en Arizona. Entonces hay una relación muy clara entre participación en asociaciones deportivas, participación en actividades religiosas y participación en comités cívicos y actividades políticas. Es una relación que es muy clara si uno lo ve desde el punto de vista de la historia chicana, y que no ha sido debidamente analizada porque la mayoría de los trabajos se han concentrado en estas dos áreas que ya mencioné. Uno, el aspecto laboral, la presencia de mexicanos en Estados Unidos como trabajadores, y dos, la lucha política, ¿no? Entonces mi proyecto se llama así: Los Héroes del Domingo, la historia del tiempo libre y la formación comunitaria en barrios de la gente mexicana en los Grandes Lagos, y yo me circunscribo de los años 20 hacia fines del siglo XX en estas dos comunidades, en Detroit, en Michigan, y en Chicago, en Illinois. Entonces tengo un capítulo sobre asociaciones deportivas, tengo un capítulo sobre celebraciones cívicas, tengo otro capítulo sobre diversiones populares, ir al cine, ir al circo, asistir a una tardeada, asistir a una carpa que presenta música mexicana, ir a ver, no sé, a Lucha Reyes en California, o a Lidia Mendoza en Texas, etcétera. Y tengo un capítulo que está dedicado a las manifestaciones religiosas y el papel que estas manifestaciones religiosas tienen en el proceso de formación comunitaria en estos dos barrios mexicanos. Y el día de hoy me voy a concentrar en dos eventos que tomaron lugar en el año 2002. Uno es lo que llamo yo la pasión según Pilsen. Es una representación del Vía Crucis en uno de los barrios mexicanos más tradicionales en Detroit. Y la otra presentación, la otra serie de fotografías se llama Grand Rapids ya es guadalupano, ¿no? Y es una serie de fotografías que documenta el arribo de una estatua gigantesca de la Virgen de Guadalupe desde la Ciudad de México a la ciudad de Grand Rapids en Michigan. Entonces estas dos celebraciones rituales, estas dos celebraciones colectivas religiosas tuvieron lugar en el año 2002, fueron organizadas de manera colectiva por distintas asociaciones, líderes religiosos y cívicos, y creo que estas dos manifestaciones religiosas nos van a ayudar para ilustrar la manera compleja y dinámica en la que comunidades mexicanas no solamente están generando nuevas tradiciones, ¿verdad?, porque no son tradiciones que ellos están trayendo de México, vamos a ver eso más en detalle, sino además están usando estas manifestaciones religiosas para responder o para contrarrestar los estereotipos que hay sobre mexicanos en estas áreas, ¿no? Entonces, les voy a hablar un poquito rápidamente sobre la historia y la presencia mexicana en los Grandes Lagos. No sé si saben, les voy a decir, hay mexicanos de manera permanente en Chicago o en Illinois y en Michigan desde hace 100 años, ¿no? La presencia mexicana es una presencia muy larga, desde hace 100 años, y ustedes pueden ver los grandes momentos del arribo de mexicanos a los Grandes Lagos que tienen que ver con, por ejemplo,
los permisos de importación de la industria ferrocarrilera estadounidense para traer trabajadores ferroviarios mexicanos a los Grandes Lagos, ¿no? En los años 10 y 20, la industria ferrocarrilera estadounidense le pidió al Departamento de Estado y al Departamento de Trabajo en Estados Unidos permiso para autorizar el arribo de 50,000 trabajadores mexicanos, ¿no? Entonces, en los años 20 sobre todo, pero en los 10 también, muchos trabajadores ferroviarios mexicanos se radicaron en Chicago y en Detroit. Hay otras avenidas de trabajo también. Trabajaron en la industria empacadora de carnes, trabajaron en el betabel, trabajaron en la agricultura. Y lo que podemos ver es que para la tercera década de 1920, para los 20, las comunidades mexicanas en Chicago, en Michigan y en Illinois ya eran comunidades predominantemente urbanas. En la siguiente década, como es sabido, estas comunidades urbanas van a ser maltratadas y básicamente despedazadas por las políticas del gobierno federal en referencia a deportar mexicanos hacia el sur, y eso va a significar un alto en la presencia mexicana, una interrupción en la presencia mexicana en los Grandes Lagos. Detroit, Gary en Indiana, Toledo en Ohio, Chicago, fueron de las ciudades donde las comunidades mexicanas sufrieron en mayor proporción el impacto de las deportaciones masivas, ¿no? Entonces, de cualquier manera, en los 40s y en los 50s hay otro flujo muy importante de población mexicana. Vienen del centro y del oeste de México, vienen también de Texas, algunos incluso de California, y para los años 60 podemos ver que los mexicanos en el sur de Chicago ya tienen consolidada una presencia muy importante, ¿no? Uno de los barrios de los que vamos a hablar es el barrio de Pilsen, o como es conocido, la calle 18. Bueno, vamos a ver la primera transparencia. Bueno, esta es una de las fotos donde la gente mexicana o chicana, como la quieran llamar, o mexicoamericana, representa la pasión de Cristo en el barrio de Pilsen. Aquí debemos decir que en la perspectiva histórica de las comunidades mexicanas en esta área, la Iglesia Católica ha tenido políticas muy distintas, muy diversas y muy contradictorias. Antes del Concilio Vaticano II, la principal agenda de la Iglesia Católica en Estados Unidos para los mexicanos o hacia los mexicanos es una agenda de americanización. Ellos no quieren crear católicos mexicanos, ellos quieren crear católicos americanos. Y por esa razón hay un completo desprecio del clero americano, del clero irlandés, del clero italiano, del clero americano hacia las costumbres mexicanas, ¿no? Este desprecio ha sido documentado desde el siglo XIX, pero en el siglo XX está todavía más documentado. Ustedes tienen cartas de sacerdotes que son asignados a una parroquia predominantemente mexicana, donde los sacerdotes se quejan de que han sido castigados, ¿no? De que eso es como un castigo de Dios. Me porté mal, ahora tengo que ir a una parroquia de mexicanos, ¿no? La Iglesia Católica tiene una agenda de americanización muy fuerte que no permite y no facilita la incorporación de los fieles mexicanos y mucho menos la expresión de su religiosidad popular. Y aquí tenemos que hacer un contraste entre la población afroamericana y la población mexicoamericana en los Estados Unidos. Y ustedes ven las iglesias afroamericanas siempre tienen la entrada y el acceso para ser ordenados sacerdotes. El primer sacerdote afroamericano es de 1870. Ustedes busquen el primer sacerdote mexicoamericano y es de los 70s. ¿Por qué? Porque entre 1850 y 1970 los mexicanos no eran considerados
lo suficientemente aptos para ser sacerdotes, ¿no? Entonces no hay una ordenación de sacerdotes mexicanos, no hay una política para ordenar sacerdotes mexicanos, y siempre el altar es una zona fronteriza, es una zona de frontera entre el sacerdote que es anglo, italiano o irlandés y los feligreses que son mexicanos. Por esa razón, los mexicanos no son bienvenidos en las iglesias en Chicago, no son bienvenidos en las iglesias en Detroit, y lo que es más, hay una política de separación y discriminación que es muy clara y muy fuerte, que es, por ejemplo, en Pilsen. Pilsen es un barrio originalmente para inmigrantes europeos, sobre todo checos, alemanes, de Europa Central. Cuando los mexicanos comienzan a llegar a Pilsen en Chicago después de la Segunda Guerra Mundial, hay toda una serie de iglesias católicas que facilitan la entrada de los mexicanos bajo la condición de que no sean mexicanos. Esto es, bajo la condición de que acepten el servicio religioso tal cual se está dispensando para los inmigrantes europeos. Entonces hay un proceso de negociación, y en los años 50 y 60 los mexicanos por primera vez tienen acceso a servicios religiosos donde el sermón va a ser dado en español, ¿verdad? Pero ese sermón y esos servicios religiosos van a ser otorgados en el sótano de las iglesias. Entonces, si ustedes entrevistan mexicanos residentes en Chicago de los 40 y los 50 y les preguntan, ¿usted iba a misa? Sí, iba a misa. ¿Y dónde era la misa? Pues en el sótano, ¿verdad? Porque los mexicanos no eran bienvenidos en la nave principal. Había una política de que, bueno, tú no eres aquí feligrés, estás aquí como, vamos a decir, arrimado. Si quieres tener servicios más afines a tu cultura, bueno, los vas a tener, pero en horarios donde no interfieran con los servicios generales y en lugares donde no interfieras con los servicios generales. Y esa es la razón por la cual la mayoría de los mexicanos atienden o escuchan misa en el sótano, ¿verdad? Después viene un proceso muy distinto, lo que llaman los historiadores de la Iglesia cristiana la Revolución Pentecostal, donde hay un mercado muy fuerte y una competencia muy fuerte por ver quién va a ganar el alma de los inmigrantes, y eso va a abrir la Iglesia Católica y va a forzar a la Iglesia Católica a redefinir sus políticas hacia los inmigrantes mexicanos. Cuando empiezan a ver que muchos mexicanos y latinoamericanos se están convirtiendo al protestantismo y están adquiriendo rasgos de la cultura protestante, la Iglesia Católica va a modificar su actitud, especialmente en los 60s, y va a abrir las puertas a los mexicanos de otra manera. Bueno, aquí está la representación de Pilsen. Esta es una de las fotos, tomó lugar en la Semana Santa del año 2002. Esta celebración comenzó a darse en el año de 1976, y si ustedes, ¿podemos pasar a la siguiente? Y si ustedes piensan, bueno, ¿por qué se da en 1976 y cuáles son los orígenes de esta celebración? La mayoría, de manera automática, va a decir, bueno, es que hay procesiones de Vía Crucis en México, esta es una tradición franciscana, viene desde tiempos de la colonia, en Taxco la hemos visto, en Iztapalapa, y antes de eso viene desde Sevilla, y en Sevilla también en España estaba muy presente, bla, bla, bla. No es cierto. Esta manifestación religiosa viene o nace a partir de la experiencia mexicana en Chicago, a partir de una serie de circunstancias históricas muy, muy concretas que están forzando a la comunidad mexicana a organizar una manifestación religiosa, no solamente para afirmar su identidad cultural, pero sobre todo para poner en cuestión, para cuestionar la experiencia mexicana en los Estados Unidos. Esta manifestación nace en 1976 cuando hay un incendio, básicamente hay dos incendios en el barrio de Pilsen. En estos dos incendios se dan en conjuntos habitacionales, hay una serie de heridos y fallecidos, varios de los fallecidos son niños, y hay todo un clamor popular porque la gente comienza a pensar que el incendio pudo ser apagado y que la desgracia pudo ser prevenida si los bomberos estuvieran capacitados para hablar en español, ¿no? Hay toda una serie de criticismos de la comunidad hacia el departamento de bomberos de Chicago, porque dicen que llegaron tarde, dicen que eran racistas, dicen que no hablaban español, dicen que no pusieron atención a lo que estaban haciendo, y al final del día
tienen ustedes 2 incendios con familias que fallecen en medio del fuego. Estos 2 acontecimientos los que precipitan la organización de esta representación del Vía Crucis. El principal motivo que le da nacimiento al Vía Crucis no es el mantener una tradición medieval o colonial o decimonónica o de la época de la Revolución o de los abuelitos, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con protestar de una manera frontal hacia el tratamiento que están recibiendo los mexicanos en Estados Unidos. Y si ustedes, bueno, en Chicago en este caso en particular, y si ustedes, bueno, si nosotros le preguntamos a los participantes, bueno, ¿usted participaba en el Vía Crucis, en algún Vía Crucis en México? La mayoría van a decir no. Es decir, la mayoría van a decir no hay ningún antecedente directo de alguna comunidad en México que haya tratado de trasplantar esta manifestación desde México hacia los Estados Unidos. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, bueno, aquí ven, como ustedes ven, esta representación es una obra con diálogos, empieza con la última cena que se celebra en el sótano de una de las iglesias en Pilsen, luego sale una caravana y organizan un peregrinaje como de aproximadamente 5 kilómetros, llegan hasta donde está una escuela preparatoria y ahí hay un montículo donde representan el Calvario de Jesucristo. Aquí pueden ver la imagen, dice Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Es un honor participar en estas demostraciones, en estos rituales. La manera en que se selecciona a las personas es muy delicada, ¿verdad? Tienen que ser líderes o gente que es respetada en la comunidad y tienen que ser miembros de la comunidad, ¿no? No admiten actores de fuera, ¿no? Pasamos a la siguiente. Aquí pueden ver en el fondo, bueno, está la cruz y luego está en el fondo la torre de Sears, ¿no? Que es el edificio, es el rascacielos más alto de Chicago y por mucho tiempo fue el edificio más grande del mundo, ¿no? Entonces aquí, esta foto me gusta a mí porque hay un paralelo entre la cruz, el crucificado que es mexicano, que es un mexicano, un chicano, y el rascacielos que es el edificio más grande de los Estados Unidos. Hay un paralelo que se hace continuamente en esta manifestación religiosa en la cual el sufrimiento de Cristo es de alguna manera semejante al sufrimiento de los mexicanos en Chicago. El cuerpo de Cristo no solamente es el cuerpo de Cristo en esta manifestación, pero es también el cuerpo de la comunidad mexicana en Chicago que está sufriendo el calvario de la experiencia urbana en esta ciudad. Pasamos a la siguiente. Es una manifestación comunitaria en el sentido de que participan niños, adultos, familias, mujeres, etcétera, y es comunitaria en el sentido de que la gente que va a esta demostración no son necesariamente residentes de Pilsen, pero gente que tiene alguna conexión, que puede ser espiritual, puede ser emotiva, con el barrio de Pilsen. O sea, gente que reconoce Pilsen como un centro comunitario, como un centro identitario, ¿verdad? Gente que reconoce Pilsen como el banco de las memorias mexicanas en Chicago. La siguiente. Y aquí tienen otro ejemplo, la gente, o sea, los participantes tienen que vestir disfraces de la época. La siguiente. Y aquí ustedes pueden tener una idea de toda la gente que participa. Es un desfile masivo, ¿verdad? Toma horas entre la última cena que toma lugar en el sótano de una iglesia y la crucifixión pasan horas, ¿verdad? Y al final, pues toda la gente quiere, o al menos yo ya quería que lo crucificaran, porque que toma mucho tiempo y hace mucho frío. Y bueno, la siguiente. Aquí tienen otro ejemplo que ilustra el carácter masivo de esta manifestación religiosa, ¿no? La gente va con paraguas, el tono de la participación es muy solemne y la gente por lo general guarda respetuoso silencio para que todo el mundo pueda oír
los diálogos de Jesús con los romanos, de Jesús con Magdalena, de Jesús con la Virgen, etcétera. La siguiente. Bueno, podemos ir a la de atrás, por favor. Y aquí pueden ver la temperatura, ¿no? Son 40 grados Fahrenheit, ¿no? Está haciendo mucho frío y está lloviendo, ¿no? Entonces, de cualquier manera la gente va, ¿no? Es como una celebración ritual donde la gente conmemora su pertenencia a la comunidad de Pilsen. ¿La siguiente? La siguiente. Bueno, aquí pueden ver, como yo decía, las similitudes entre Jesucristo y el sufrimiento de Cristo y el sufrimiento de los mexicanos o de la comunidad mexicana en la ciudad de Chicago. Si es así como Jesucristo fue crucificado en Jerusalén, los mexicanos están padeciendo trabajos y sufrimiento en Chicago. Entonces hay una semejanza o una analogía entre Jerusalén y Chicago, y otra analogía entre el cuerpo de Cristo y el cuerpo de la comunidad mexicana. La siguiente. Vamos a la siguiente. La siguiente. Y esto es ya donde lo van a crucificar, y como decía, sí, bueno, antes que eso tengo que decir que la procesión hace distintas paradas, ¿no? Creo que son 7, me parece, en cada estación, de acuerdo al ritual, y uno espera que en cada estación se rece de una manera particular. Y lo que es novedoso, por lo menos desde mi punto de vista, es que cuando la procesión se para y rezan, los rezos siempre tienen una connotación social y política. No rezan solamente para recordar los sufrimientos de Cristo, pero también rezan con el explícito propósito, por ejemplo, de terminar con la violencia entre las gangas en Chicago, entre las pandillas en Chicago. Rezan también en solidaridad con la gente que está encarcelada en Chicago. Rezan en solidaridad con las víctimas del drive-by shooting, ¿no? Rezan en solidaridad con los emigrantes que son deportados. Rezan en solidaridad o para detener o para que haya un alto a los prejuicios y la discriminación contra la gente mexicana y la gente de color en general, ¿no? Entonces siempre hay este paralelo entre el sufrimiento de Cristo y el sufrimiento de la comunidad mexicana, y siempre hay este diálogo entre la representación de lo que pasó hace 2000 años y lo que está pasando en la actualidad en el barrio mexicano de Pilsen. Entonces lo que tengo aquí es que a través de este tipo de manifestaciones, el barrio mexicano se convierte en un espacio sagrado, ¿verdad? Y los inmigrantes dejan de ser trabajadores para convertirse en peregrinos, ¿verdad? Dejan de ser gente que va ahí para hacer lo que no importa lo que sea con tal de ganar dinero y comida, para convertirse en gente que tiene un sentido de lugar, un sentido de pertenencia y un sentido de dirección. Entonces tengo aquí en inglés, pero no lo voy a leer en inglés. Hay una conexión muy grande entre la experiencia inmigrante, la experiencia mexicana y los trabajos de Cristo, y hay una asociación muy grande entre la crucifixión de Jesucristo y la experiencia de los mexicanos, de la comunidad en general. La siguiente. Y como es como es el caso en otros festivales religiosos, aquí ven gente vendiendo crucifijos, vendiendo comida, participando de distintas maneras. La siguiente. Esta es una de las estaciones, y me gusta mucho esta foto porque el señor parece como sheriff, ¿no? Porque tiene una chamarra de los vaqueros de Dallas con la estrella, tiene su sombrero tejano y él posó tratando de aparecer como el guardián o el centinela de la estación, ¿no? Yo quería tomar una foto de la estación y él llegó ahí y se puso, ahora sí que se puso en la foto, ¿verdad? Y eso es lo que pasó. La siguiente. Ahora, hay otro aspecto que también es muy importante, que esta manifestación no solamente tiene tonos religiosos y sociales, sino que también tiene tonos
que de alguna manera reflejan o quieren reflejar la experiencia mexicana en Chicago, no solamente como una experiencia doliente, pero también como una experiencia positiva y como una experiencia exitosa. Entonces hay como esta disposición por parte de la gente que participa para vestir a los niños con sus mejores ropas y para presentarse con sus mejores atuendos en la procesión. Entonces es como a mitad de camino entre una celebración religiosa, una celebración política, pero también una celebración de la experiencia mexicana o de la experiencia chicana en la ciudad como una experiencia exitosa, como gente que ya la hizo, gente que está participando en el American Dream. Entonces hay como una política muy cuidadosa por parte de los padres de los niños que van para vestirlos con las mejores ropas posibles, ¿no? Entonces, la siguiente. Aquí está otro ejemplo de lo que estoy hablando. Es un papá que lleva a sus dos hijos y los dos niños están bien vestidos y están tratando no están tratando, sino que hay como esta voluntad de enseñar que no les está yendo tan mal en Chicago, ¿no? Sí, Jesucristo está sufriendo todo, pero nosotros no estamos tan mal en la ciudad. La siguiente. Y este es otro ejemplo, ¿no? de este mismo proceso, ¿no? Es una celebración de la experiencia mexicana como una experiencia positiva, como una experiencia exitosa y como una experiencia que tiene tonos o tintes económicos de promoción social, ¿no? Es decir, no solamente estamos aquí, sino que estamos aquí y ya la hicimos, no necesitamos, ¿verdad? No tenemos necesidades, vestimos bien, trabajamos, tenemos que comer, no estamos pidiendo nada, no salimos a pedir, salimos a demostrar. La siguiente. Aquí está lo mismo que les decía. La siguiente, por favor. Y esta foto me gusta mucho porque va a la idea de usar las manifestaciones religiosas para crear espacios híbridos, para crear espacios de frontera en los que se puede renegociar las restricciones legales y las restricciones económicas y las restricciones políticas de la comunidad en este lugar. Esta niña está de alguna manera imitando la postura de rezar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo está dentro de un bar. Ustedes pueden ver aquí el Miller Lite anuncio, ¿no? Y aquí pueden ver las botellas, ¿no? Y la señora la pone dentro del bar y la niña está participando y está tratando de imitar la postura de los participantes, ¿verdad? En el rezo. Y lo que está pasando aquí es lo que está haciendo la comunidad cuando marchan con esta representación de Cristo. Esto es que están refuncionalizando o reactivando o reinventando un espacio social en distintos términos, ¿verdad? Este no es un bar, sino que se está convirtiendo en un espacio sagrado, ¿verdad? Donde el centro es la familia y donde el barrio es algo así como una nueva tierra prometida, ¿no? El barrio es así como la nueva Jerusalén. La siguiente. Y aquí tenemos otra imagen donde una de las familias visten a una de las muchachas con la imagen con el atuendo del Santo Niño de Atocha, ¿no? Que es un santo que comienza en Zacatecas en el siglo XIX y luego se hace un santo de frontera y luego se hace un santo chicano y ahora es un santo que ayuda a la gente en situaciones liminales o situaciones de frontera, ¿no? Si una señora tiene a su hijo en Irak o en Afganistán, le reza al Santo Niño de Atocha para que el Santo Niño de Atocha lo traiga a salvo, ¿no? Si una familia en Guanajuato quiere cruzar la frontera de manera ilegal, le rezan al Niño de Atocha para que les ayude en un cruce a salvo, etcétera. Entonces esto es también una celebración de la experiencia inmigrante o de la experiencia mexicana en Chicago. La siguiente. Bueno, esta es una señora que tiene a su bebé con una cámara. La siguiente. Este es otro espectador, ¿no? La siguiente. Y aquí tienen al final en el Calvario el número de personas que está participando en esta manifestación religiosa. Como yo decía, no es hace frío, está lloviendo y aún así la gente se junta, la gente decide participar y celebrar la experiencia mexicana en Pilsen y al mismo tiempo dar una dimensión espiritual que de otra manera es negada a los mexicanos en general. La siguiente. Vamos a pasar a la siguiente.
Y como decía, esta es una obra de teatro también, y tiene diálogos y tiene roles, y aquí tienen el micrófono, ¿verdad? Y aquí tienen a los apuntadores ayudándole a Jesús, y no con el diálogo, ¿no? En caso de que se le olvide las 7 palabras, pues ya tiene aquí los apuntadores, ¿no? Los buenos ladrones, etc. La siguiente. Y esta es la primera, ¿no? Bueno, entonces esta es una de las manifestaciones religiosas que yo comento en este capítulo, y la siguiente manifestación está en otro archivo al que vamos a ir rápidamente. Y esta es la llegada de lo que se llama la Virgen Migrante, lo que fue una estatua gigantesca de la Virgen Guadalupe que fue bautizada como la Virgen Migrante, y que viaja desde la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México hasta la ciudad de Grand Rapids en Michigan, en los Grandes Lagos. Entonces el trayecto es de más de 2,000 millas, y el itinerario que sigue la estatua, el itinerario que sigue la estatua es que, bueno, primero cruza la frontera en El Paso, del Paso se va a Santa Fe, de Santa Fe se va a Denver, de Denver se va a Iowa, de Iowa se va a Illinois, de Illinois llega a Michigan, ¿no? Entonces esto es muy importante porque de una manera voluntaria, deliberada, los organizadores de este peregrinaje están tratando de que la Virgen siga lo que se llama el Migrant Trail, ¿no? Lo que se llama el itinerario de los migrantes, ¿no? Van a entrar por El Paso, van a seguir el ciclo hacia arriba, y van a terminar en el proceso, en los Grandes Lagos, en un ¿cómo se llama? En un ambiente urbano, ¿no? La siguiente. Entonces esta es la plataforma, la Virgen de Guadalupe, la estatua va en una, ¿cómo se llama? Le dicen esto, trailas, ¿no? Va en una plataforma y la lleva un tráiler, y cada vez que arriba o cada vez que llega la estatua a una ciudad, hay un peregrinaje donde se recibe a la imagen, se la lleva para que pernocte en una de las iglesias, ya sea en Santa Fe o en El Paso o en Denver o en Omaha o en Chicago, y al día siguiente la Virgen continúa su peregrinaje, ¿no? Entonces aquí otra vez vemos la analogía entre peregrinaje y migración, ¿no? La migración es un peregrinaje y el peregrinaje es una migración. El migrante es un peregrino, y el peregrino es un migrante, ¿no? Y este es uno de los símbolos más tradicionales en términos de cultura de las comunidades mexicoamericanas en Estados Unidos, ¿no? Que tienen ustedes la Virgen de Guadalupe, la bandera de México y la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Y aquí lo que es distintivo es que este señor tiene aquí además el mapa de Michigan estampado en su camiseta, ¿no? Entonces aquí pueden ver otra vez la analogía. El migrante es así como el Juan Diego del siglo XXI, ¿verdad? Es el que lleva el estandarte, el que lleva el mensaje de la Virgen, y es el que lleva, o el que está trayendo a la comunidad mexicana la dimensión espiritual que le ha sido negada en la experiencia mexicana en los Estados Unidos en las décadas anteriores, ¿no? El emigrante es presentado, o se presenta como el nuevo Moisés, el nuevo líder, el que está guiando a los mexicanos hacia la Nueva Jerusalén, en el sentido de que les está restituyendo la dignidad espiritual que les había sido negada en los Estados Unidos. La siguiente. Entonces aquí tengo un poquito la historia de la imagen. Fue bendecida por el Papa Juan Pablo II, fue declarada la patrona de los inmigrantes. No hay acuerdo en referencia a quién pagó por la factura de la imagen, ¿no? La gente en México dicen que es un regalo a la comunidad de Michigan, pero la gente en Michigan que ellos pagaron por la imagen, ¿no? Entonces, por ahí la Virgen tiene dinero, ¿no? Abajo del manto. Pero aquí tienen la representación de la Virgen y un Juan Diego que se lanzó ahí de espontáneo, ¿verdad?
Y aquí tienen los mismos símbolos tradicionales de la cultura mexicoamericana, ¿no? Que es la Virgen de Guadalupe, la bandera de los Estados Unidos, la bandera de México y aquí el poste de básquetbol, ¿no? La siguiente. Y como es el caso en el Via Crucis de Pilsen, esta celebración también es muy solemne, ¿no? Es motivo de veneración, es motivo de respeto y la gente se viste, como en domingo para participar en esta celebración. Y como digo yo aquí en el capítulo hay una analogía muy clara entre el trayecto de la Virgen, de los migrantes y el trayecto de los migrantes mismos, ¿no? Se trata de sacralizar o se trata de convertir el itinerario migrante en un camino sagrado, ¿no? En un nuevo camino de Santiago o en un nuevo camino de Roma, ¿no? Se trata de revestir o presentar al migrante como un peregrino. Uh-huh. La siguiente. Entonces aquí lo tengo en inglés, pero no se los voy a leer en inglés. Dice así: tener al símbolo religioso más importante de México, siguiendo el itinerario de los inmigrantes, equivale a validar la experiencia inmigrante como una búsqueda religiosa y espiritual, y equivale a reconocer la fe y la fortaleza espiritual de los mexicanos o de los inmigrantes mexicanos en circunstancias adversas, ¿no? Si ellos llegaron a los Estados Unidos trayendo a la Virgen de Guadalupe en cadenas, en medallas, en medallitas, por supuesto en sus corazones, es solamente justo que la Virgen de Guadalupe los acompañe ahora hacia donde se encuentra su hogar permanente, ¿no? Esto es la idea de que Grand Rapids ya es guadalupano, ¿no? De que mexicanos ya viven en Grand Rapids de una manera permanente y de que mexicanos ya participan de la vida católica en Grand Rapids de la manera que ellos quieren participar, de que ellos son católicos de la manera que ellos quieren ser católicos y no de la manera que el clero anglo, italiano, irlandés les está diciendo cómo se comporten. La siguiente. Y como es el caso en Pilsen, en la representación del Via Crucis, aquí también participan muchas niñas, niños, familias, señores adultos, católicos que no son mexicanos, mexicanos que no son católicos. Esta es una manifestación comunitaria, ¿no? Porque sería un error muy grande para los estudiosos de la migración y la religión pensar que los mexicanos son católicos en Estados Unidos, cuando las tasas de conversión al protestantismo en las poblaciones migrantes son altísimas, ¿no? De los 60 para acá hay una gran cantidad de familias mexicanas y chicanas que se están convirtiendo a otras iglesias porque están participando de la competición entre distintas iglesias en los Estados Unidos, ¿no? La siguiente. Y también tienen la presencia de lo que llaman en el norte matachines o en el sur concheros, ¿no? Esta gente que baila en honor de un santo en particular y esta gente que honra al santo a través del baile, el canto y la música, ¿no? La siguiente. Aquí tienen otro matachín. No estaba muy feliz de que le sacara la foto, pero aquí tengo otro más feliz. Pásenlo, a la siguiente. Bueno, aquí están bailando y pueden ver en el fondo que dice ahí, dice que la Santísima Virgen de los Migrantes bendiga a la comunidad de Grand Rapids, Michigan, con cariño desde la Ciudad de México, ¿no? Entonces ya ustedes ven la validación de la experiencia migrante como una experiencia espiritual y la renovación del migrante como un peregrino. La siguiente. Aquí tienen otra matachina que estaba más contenta con la foto. La siguiente. Y aquí tienen, me gusta porque está el sacerdote católico y los matachines atrás y el sacerdote no está como que muy contento con esta gente semidesnuda bailando y cantando en honor de la Virgen. El sacerdote está así como que a lo mejor. La siguiente. Y esta es otra imagen que está combinando la experiencia mexicana y americana, porque aquí tienen uno de los Columbus Knights, ¿no? Los caballeros de Colón. Los caballeros de Colón
que participan como escolta de la estatua de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, lo que se hablaba en la mañana, de que cuando ustedes tienen una demostración religiosa en la calle, la gente que participa de ese mismo sistema de creencias está forzada a tomar una posición, que es lo que pasó con el movimiento chicano cuando César Chávez sacó la imagen de la Virgen de Guadalupe. La gente que se queda adentro está forzada o comprometida a tomar una posición, o van o se quedan, ¿no? Y aquí con los caballeros de Colón, ustedes pueden ver que, bueno, o sea, están ahí y están validando no solamente la estatua o la llegada de la Virgen de Guadalupe, pero también el evento cultural en su totalidad. La siguiente. Aquí tienen otra composición del mismo fenómeno. La siguiente. Ya lo leímos. La siguiente. Aquí tienen la misma composición. Este niño con un Old Navy cachucha, y luego aquí dice Chivas, y al mismo tiempo las Chivas están en Grand Rapids, ¿no? Entonces hay un proceso de mexicanización del entorno urbano o del casco urbano de la ciudad, solamente por el simple acto de participar en este fenómeno religioso. La siguiente. Y aquí están las señoras con las rosas, que es un símbolo de respeto hacia la Virgen, etcétera. La siguiente. Y esta niña con la bandera americana en la forma de un corazón, la rosa para la Virgen, esperando el arribo de la estatua. La siguiente. Y aquí tienen la entrada de la estatua, que es grandísima, me parece que son como 10 pies de alto. Y aquí tienen el sacerdote bendiciendo, pero aquí pueden ver también con esta imagen el sentido de movimiento que tiene la caravana y cómo el sacerdote no está jugando un papel primordial en el evento, ¿no? La siguiente. La siguiente. Y esta es la foto que me llama mucho a mí la atención, porque aquí está la caravana, aquí está la plataforma con la estatua de la Virgen, y yo la tomé desde un ángulo lejano, con el deliberado propósito de enseñar o de confundir al espectador en relación a qué es lo que están haciendo estas gentes, ¿verdad? Si lo ven desde esta manera, uno no sabe si están marchando por un motivo político, ¿verdad?, o si están marchando por un motivo religioso, o si están marchando por un motivo cívico. Y eso es lo que pasa con muchas de los movimientos populares. En muchos sentidos el movimiento chicano fue un movimiento religioso también, ¿verdad? Y aquí no sabemos cuál es el propósito. La composición es muy similar a las fotos de la marcha de Dileno en California, ¿no? Van marchando atrás de la Virgen y no sabemos si van marchando para pedir, para protestar, para celebrar o para hacer todas estas cosas al mismo tiempo, ¿no? Así es. Y lo que decía Mary en su ponencia sobre Atlanta también se aplica en términos de la relación entre la policía de Grand Rapids y los mexicanos cuando marchan en una manifestación religiosa, ¿no? Al marchar en una manifestación religiosa, la policía se ve forzada a reconocer la autoridad moral de la manifestación religiosa, y con esto se ve autorizada o se ve forzada a cambiar la manera en que se está relacionando con esta gente en otros tiempos, ¿no? Mientras en días normales la policía es sospechosa y hostil hacia los mexicanos, cuando hay una marcha religiosa ellos están a cargo de escoltar y proteger a los manifestantes. Y aquí tienen Kalamazoo, ¿no?, to the south, y la marcha y cómo están paralizando el tráfico atrás, ¿no? Entonces, como yo decía, son cientos, las gentes que participan en esta marcha, y las similitudes con la marcha de Pilsen son muchas, en el sentido de que están presentando, no solamente están asegurando que tienen acceso a las vías públicas o que tienen acceso a la vida pública en estas comunidades, pero también están demostrando que tienen una autoridad moral y espiritual que no les está siendo reconocida, ¿no? Entonces están retomando la autoridad moral y espiritual que no se les reconoce de otra manera, ¿no? Están de alguna manera contraponiendo, contrarrestando, refutando
el estereotipo de los mexicanos en los Grandes Lagos como trabajadores temporales, ¿no? No quieren ser trabajadores temporales, quieren ser vistos como peregrinos que tienen un sentido de comunidad y de pertenencia que de otra manera no se le está reconociendo. La siguiente. Y aquí está un señor con su hijo dando la bienvenida a la estatua en la iglesia de... ¿Me quedan 5 minutos? Solamente tengo como 100 fotografías más. La siguiente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, vamos a parar aquí. Al final lo que hago es trato un poco de comparar o hacer una comparación entre los aspectos religiosos del movimiento chicano y los aspectos políticos de estas manifestaciones religiosas, ¿no? Entonces, tengo aquí una discusión sobre eso, ya no me alcanza el tiempo, pero lo que digo al final es que cuando César Chávez estaba ayunando en Sacramento por semanas, no solamente estaba tratando de reconocer o de asegurar derechos económicos y políticos para trabajadores del campo, pero también estaba reclamando la dimensión espiritual de los mexicanos en Estados Unidos. Y aquí hay que reconocer que el opuesto de un trabajador temporal es alguien que se rehúsa a trabajar y alguien que se rehúsa a comer, ¿no? La imagen del trabajador mexicano en los Grandes Lagos y en Estados Unidos en general es que es alguien que va a hacer lo que sea con tal de comer, ¿no? Y César Chávez es, en ese sentido, el más drástico antitipo del trabajador temporal, porque él se rehúsa a comer si comer está comprometiendo su dignidad como líder, ¿no? Entonces digo aquí que cuando los trabajadores de Farm Workers, cuando salieron de Delano, salieron como trabajadores, cuando llegaron a Sacramento, llegaron como peregrinos, y que esta analogía también nos sirve o nos ayuda a comprender el simbolismo o el significado social de las manifestaciones religiosas en estas comunidades. Y también hablo un poquito de los ejemplos de Martin Luther King y Gandhi y cómo usan rituales religiosos para crear demandas políticas y cómo en cierto sentido los mexicanos están al borde o están en el umbral de este proceso de participación política que es muy necesario, porque ahora el gobierno de Estados Unidos ha declarado la guerra al illegal alien, pero cualquiera que vive en Estados Unidos les puede decir que illegal alien en Estados Unidos es solamente a code word para mexicano y centroamericano, ¿no? Illegal alien en Estados Unidos significa mexicano o centroamericano, no significa ninguna otra cosa. Entonces la gente aquí en México, cuando escuchan que indocumentados, no, lo que ellos están diciendo son mexicanos y centroamericanos. Eso es el illegal alien en Estados Unidos, ¿no? Y aquí tengo un ejemplo que ya no les voy a decir, una estación de radio en Michigan que prometía, por ejemplo, que iban a regalar mexicanos, ¿no? Iban a regalar mexicanos para que trabajaran para los radioescuchas, y que si el mexicano se rehusaba a trabajar, el radioescucha los podía mandar denunciar con la migra, ¿no? Y bueno, aquí ya no puedo decir, pero la principal idea del capítulo es que hay un juego de imágenes y hay un juego de analogías en el cual el barrio se convierte en un espacio sagrado y el migrante se convierte en un peregrino, ¿no? Y ese juego de analogías solamente puede ser entendido en relación con el contexto en el cual se da la experiencia mexicana en los Estados Unidos, la experiencia mexicana en términos de las condiciones laborales, la experiencia mexicana en términos de las condiciones de salud, la experiencia mexicana en términos de las condiciones educativas y la experiencia mexicana en términos de las leyes federales, estatales y locales que persiguen, discriminan y marginalizan a los mexicanos en Estados Unidos en general, ¿no? Y aquí le voy a parar. Muchas gracias. Gracias, Javier. Pues con la presentación de Javier nuevamente tenemos elementos que rodean a esta
necesidad de gestión pro derechos de los inmigrantes y esta combinación de manifestaciones que de alguna manera en torno a la cuestión religiosa y lo que Javier plantea como analogías entre el sufrimiento, en este caso del principal símbolo del catolicismo, en este caso la analogía que se plantea con los sufrimientos de las poblaciones inmigrantes asentadas en las dos ciudades analizadas, y estas manifestaciones también como elementos que muestran si no contradicciones, contrastes al menos muy importantes entre unas y otras situaciones, es decir, por una parte el sufrimiento, pero por otra parte una demostración de la gente que de alguna manera considera que la migración ha sido relativamente exitosa en términos del objetivo de movilidad social o de logro de algunos objetivos importantes en términos de consecución de un mejor nivel de vida. También vemos el papel, si se puede simbolizar con la presencia relativamente distante o no el papel jerárquico que puede tener los sacerdotes en manifestaciones en otros contextos. Aquí lo vemos de alguna manera relegado, si se quiere ver, como resignado a una movilización que rebasa el intento de jerarquía o de imponer una jerarquía que puede darse en otros contextos. Y también resulta interesante lo que dice Javier del surgimiento de una movilización que no tiene que ver con la historia de las manifestaciones tipo procesiones en nuestros países, en un lugar en donde surge justamente como un sentido de protesta o de expresión de situaciones de padecimiento o de acoso, de hostilidad, que siguen siendo vigentes, como decía al final de su presentación, en una ideología que estigmatiza y discrimina fundamentalmente a los migrantes latinos y principalmente de origen mexicano o centroamericano en las ciudades analizadas. Entonces pasamos ahora a la etapa de preguntas y comentarios. En primer lugar le pregunto a Pedro, que creo que ya está solo en Casa Colef, si tiene algún comentario o pregunta. Sí, cómo no. Muchas gracias, Manuel Ángel. Me gustaría preguntarte, Javier, ¿qué consideración te merece si tú consideras que es parte de un continuo o es un extremo de la contradicción lo que puede suceder, por ejemplo, en Nueva York, en donde para la antorcha guadalupana el alcalde negó el permiso del uso de las calles para la llegada de este fuego que llevan de aquí de la Ciudad de México para el 12 de diciembre en la Catedral de San Patricio? Si es una franca contradicción frente a lo que está pasando del derecho que ganan y la autoridad moral que se obtiene en Chicago, o es una reacción del gobierno norteamericano, de las autoridades de la ciudad, frente a un franco movimiento de politización de algunas organizaciones que se dicen católicas y persiguen más una situación política, de hecho, que ya no está ligada tanto a la Iglesia, sino que contratan abogados para defender en la corte los despidos de los trabajadores, participan en el movimiento de la amnistía, etcétera. Entonces, donde hay un franco motivo político tras una teología de la liberación entendida así por algunos de los líderes de estos movimientos o de estas asociaciones religiosas, entre comillas, que van tras un objetivo político muy definido y que están un poco desligado de la forma de sobrevivencia de los migrantes indocumentados en alguna de las ciudades. ¿Qué piensas al respecto? Sí, como decía yo al principio, la participación en asociaciones deportivas y en asociaciones religiosas es muy importante para historiadores, antropólogos, sociólogos, científicos sociales en general, porque por lo general es el primer paso
que se da en estas comunidades hacia la participación política. En este sentido, a mí no me sorprende para nada este proceso de politización que se está dando en Nueva York con estas asociaciones, y este proceso de aceleración de demandas y de protesta que se está generando en el marco de organizaciones que originalmente tenían un sentido puramente o netamente religioso. O sea, para mí es prácticamente no solo natural, sino ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Imposible de detener este proceso de politización. Se está dando como pasó en los 50. En los 50 hubo gente en California y en Texas que empezaron trabajando con los CEOs y que empezaron trabajando con la Iglesia Católica y que terminaron en los 60 fundando organizaciones mucho más radicales. Es solamente una repetición del mismo proceso. Gente que comienza su participación cívica o ciudadano en deportes o en religión, y conforme más participan, más se involucran, más se politizan, en más clara tienen una agenda en términos políticos y sociales. Sí, solo por último, ¿no crees que también existe una analogía entre la bandera de las barras y las estrellas y el manto de la Virgen de Guadalupe también lleno de estrellas? O sea, ahí sí no sé. Bueno, pasamos. Gracias. Gracias, Pedro. Pasamos ahora al Instituto de Investigaciones Sociales. ¿Habrá alguna pregunta o comentario allá? Buenas tardes, mi nombre es Celiflora Lezama y mi pregunta es en el sentido de la identidad cultural que usted mencionaba, en torno a que las manifestaciones se dan no tanto por la identidad cultural, sino más bien por la forma en que tratan los mexicanos de enfrentar, ¿no?, la forma en que son tratados en Estados Unidos. Sin embargo, por las imágenes que usted nos mostró, podemos ver diferentes personajes o personas en las que yo considero que a lo mejor de origen tienen una cultura diferente y tratan de buscar una identidad propia, una identidad cultural que les permita, ¿no?, enfrentar esas situaciones. De hecho, creo que la mayoría de los mexicanos que están ahí provienen de diversas etnias de México precisamente, y que efectivamente comparten identidades diferentes, pero que allá tratan en dado momento de conjuntarla. Entonces, ¿hasta qué punto, mi pregunta es, hasta qué punto transfieren la identidad cultural que ellos tienen aquí en México hacia la Unión Americana, no precisamente en la cuestión religiosa solamente, sino la identidad cultural propia? Sí, a mí me parece que no hay un proceso de transferencia cultural, que lo que se está dando es un proceso de generación de una nueva identidad que está basada de principio en la experiencia mexicana en estas comunidades. Es natural que la gente marche para celebrar la experiencia mexicana en esa comunidad, es natural, y es más natural que celebren eso a que celebren, por ejemplo, un Via Crucis que es totalmente calcado o transferido de otra comunidad en otra parte. O sea, la manera en la que esta gente vive, las condiciones generales en las que viven, tienen que necesariamente formar parte de su identidad cultural. ¿No crees? ¿En el Colegio de México, Héctor? Sí. Gracias. Me gustaría hacerte una pregunta, Javier. Creo que son muy interesantes las analogías que presentas, pero quisiera saber cuáles son los elementos que te permiten hacer este tipo de relaciones.
sobre todo cuando sabemos que este tipo de expresiones de religiosidad popular tienen fundamentos tienen distintas raíces, tiene que ver un poco también con la pregunta anterior. En concreto, quisiera saber cuáles son los datos que te permiten hacer estas analogías, si son interpretaciones tuyas o en tus entrevistas o historias de vida, no sé qué tipo de investigación hiciste. ¿De dónde recoges tú estas relaciones? Gracias. Sí, es una buena pregunta porque me da la oportunidad de hablar sobre la metodología que seguí. Yo participé con las fotos y al mismo tiempo entrevisté a muchos de los participantes y puse especial atención en comparar cuál había sido la participación de estas personas en situaciones semejantes en sus lugares de origen, si eran inmigrantes, o la participación de estas personas o de sus familias si eran originarios de Grand Rapids o de Chicago. Y la idea o el concepto que yo quería encontrar era esta idea de continuidad cultural, si estaban repitiendo un ritual que habían aprendido o que habían visto con anterioridad, o si estaban creando un nuevo ritual con una nueva función, de manera que pudiera responder a sus necesidades actuales. Yo la verdad quedé muy sorprendido con el Via Crucis de Chicago, porque yo tenía la misma impresión que las personas que me hicieron estas dos preguntas, en el sentido de que yo pensé que estaban transfiriendo o que estaban tratando de, como dicen los periódicos en Chicago, que estaban tratando de honrar un legado cultural de una comunidad campesina o rural o situada en medio de las montañas y bla bla, y para mí fue una gran sorpresa cuando encontré que en realidad muy pocas de las personas habían tenido una experiencia previa en celebrar el Via Crucis, y que el evento que precipitó la celebración de este Via Crucis tenía que ver con este incendio donde fallecieron 2 familias y una cantidad de niños, donde la gente en la comunidad pensaba que la responsabilidad principal recaía en el Departamento de Bomberos de Chicago y en su insensibilidad cultural, en el sentido de que no hablaban español, de que no sabían nada del barrio, de que habían llegado tarde, etcétera. Disculpa, voy a volver a hacer la pregunta, tal vez no me di a entender. Concretamente me voy a referir a la analogía que haces entre la ruta del migrante con la construcción de espacios sagrados. O sea, ¿qué te permite hacer esa analogía? Si lo encontraste en las historias de vida o es una interpretación que tú das de esta analogía del migrante como peregrino. No, en la celebración en Grand Rapids yo hablé con los organizadores y les pregunté específicamente por qué habían decidido llevar a la estatua de la Virgen de Guadalupe a través de El Paso, Santa Fe, Omaha, Denver, Chicago y Detroit, cuando en realidad geográficamente y económicamente no es la ruta más corta. O sea, tú puedes llegar mucho más rápido si tomas la carretera hacia Nuevo Laredo y luego sigues derecho, ¿verdad? Entonces, cuando pregunté cuando indagué sobre esta información, ellos me dijeron que la idea desde el principio era asociar a la Virgen como la patrona de los inmigrantes y repetir la trayectoria o el itinerario de la mayoría de los migrantes en los Estados Unidos, que esa era la idea principal. Y más en particular el sacerdote de esta iglesia de San Francisco Javier me contó la historia de cómo la Virgen había obrado el milagro de abrir las puertas de la frontera en El Paso cuando ya estaban cerradas, ¿no? Como la migra le había abierto las puertas a la Virgen y la había dejado entrar porque la Virgen había llegado ahí para honrar la presencia de los inmigrantes en general. No es una conclusión a la que yo llegué yo solo, sino que es algo que fue sugerido o que fue indicado por muchas de las personas con las que hablé.
otra pregunta? Bueno, yo soy Miguel Salamanca. Bueno, son dos preguntas realmente. La primera es, previamente habías mencionado una deportación masiva hace ya tiempo en Chicago, y mi pregunta era, después de esta deportación masiva, ¿qué tanto espacio así que la sociedad chicana ha ganado y cómo fue este proceso? O sea, ¿cómo retomó el poder moral que mencionas? Y bueno, la otra pregunta es de este personaje que mencionabas, César Chávez. La verdad no lo conocía y me gustaría que me dieras alguna referencia de bibliografía o algún libro tuyo o de algún autor que se pueda leer para conocer más esta experiencia. Bueno, sobre las deportaciones, como decíamos en la presentación, las comunidades urbanas de los Grandes Lagos fueron las más afectadas, primero por la recesión económica durante la Gran Depresión en los años 30, especialmente en 1930, 31 y 32, la industria automotriz en Detroit prácticamente se paralizó. La industria fundidora en Chicago, la industria de empacadores de carnes en Chicago se paralizó. Entonces había una voluntad política por parte de las autoridades urbanas y federales para identificar a los mexicanos como la causa principal de la recesión económica. Entonces hay toda una campaña, sobre todo en 1930, en la cual políticos en ciudades prometen reactivar la economía de estas ciudades a través de deportar a la gente que no debería estar aquí en primer lugar. Y lo que es más grave, el gobierno mexicano apoya estas campañas y participa en estas campañas de deportación de una manera muy pronunciada. Entonces, ese es el motivo por el cual Chicago no es ahora la ciudad con una mayor concentración de mexicanos en el país, porque Chicago, si uno ve las proyecciones en 1920 y 30, estaba destinada a tener más mexicanos que la ciudad de Los Ángeles, pero tanto Chicago como Detroit fueron devastados por el impacto de la Gran Depresión, y las comunidades mexicanas en estas áreas fueron particularmente perseguidas, encarceladas y luego deportadas, con el propósito de proporcionar una válvula de escape, por lo menos desde el punto de vista político, en el cual estas gentes pensaban que iban a reactivar la economía con la participación de los mexicanos en estas deportaciones masivas. Sobre César Chávez, pues hay miles de libros, así que nada más ve a cualquier biblioteca y ahí vas a encontrar la biografía de César Chávez, sus contribuciones, etcétera. Gracias. Ya no hay preguntas en el colegio, ¿verdad, Héctor? ¿O sí? ¿Usted sí? Perdón, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor no me voy a entender, pero más bien mi pregunta era, este poder moral que habías mencionado de los chicanos que tenían, y por eso había funcionado la marcha y todo eso, bueno, más bien la procesión, ¿cómo se retoma después de esta deportación que mencionas? O sea, cómo el mundo chicano vuelve a tomar un lugar en Chicago, en la calle 18 o donde sea. ¿Cómo se recupera? O sea, ¿cómo se toma el baluarte para volver a tener este poder moral de incluso llevar una procesión enorme? Bueno, en el concreto ejemplo de Chicago, en los años 40 el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México deciden cambiar otra vez radicalmente la política de migración, deciden firmar un programa internacional mediante el cual van a invitar a tantos mexicanos como se pueda para participar en el esfuerzo bélico, porque Estados Unidos está participando en la Segunda Guerra Mundial y hay una gran escasez de mano de obra. Entonces toda esta gente que deportan en los 30s es invitada en los 40s, y eso genera el renacimiento de las comunidades mexicanas en los Grandes Lagos. Hay políticas muy específicas que están que tienen como objeto reclutar trabajadores mexicanos para participar en lo que llaman el war industry,
en los Grandes Lagos, las fundidoras, las compañías siderúrgicas, las compañías metalúrgicas y la industria automotriz. Todas esas son industrias que experimentan un auge inusitado en los 40 por el impacto de la Segunda Guerra Mundial, y eso abre las puertas para la regeneración de las comunidades mexicanas en estas áreas. Entonces pasamos ahora aquí a las preguntas y comentarios en sala. Por favor. Pregunta. Un comentario sobre, no sé si funciona. Un comentario sobre este tipo de rituales que presentó. Existe en otros lugares con otros migrantes. Claro que no con la Virgen de Guadalupe, pero sí. Entonces, según lo que he leído, tienen varias funciones. Una es externa, y es también política, es mostrar lo que existe una comunidad mexicana en Chicago, lo que dijo. Y no es casualidad si empezó a raíz de eventos que mostraron que no existía esta comunidad para las instituciones de Chicago, ¿no? Para los bomberos, por ejemplo. Y la otra contesta un poco a lo que dijo la persona antes, no sé de dónde, una función interna que es homogeneizar, es federar y homogeneizar a personas que son muy diferentes, porque tengo preguntas. Me gustaría que explique o que define quiénes son los que participan precisamente en estos eventos, en estos dos rituales. Por ejemplo, quiénes son, llegué tarde, a lo mejor lo dijo antes, quiénes son los organizadores de cada evento, quiénes son los que financian cada evento, porque habló de que los de Michigan pagan la Virgen, pero quiénes son los de, o sea, qué tipo de persona, si son líderes sociales o políticos, si cómo están involucrados en la vida social y política en este barrio, de qué manera. También, quiénes son los protagonistas del primer ritual. Me gustaría saber por qué me hace pensar en otros rituales que existen en México. Por ejemplo, tengo un estudiante que hizo un trabajo en Hermosillo sobre la Semana Santa, bueno, todos los eventos de Semana Santa y antes de Semana Santa, Cuaresma. Y según me dijo él, los que son los fariseos son jóvenes que son jóvenes de las pandillas de Hermosillo. Y como habló de las pandillas, me hizo pensar que quién es Jesús, quiénes son los que participan en el evento, porque rezan para hacer desaparecer la violencia, pero sería interesante saber si al mismo tiempo los que están ahí participando son los de las pandillas. Entonces, lo que está pasando en Hermosillo. Y me imagino en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, no sé si son claras mis preguntas, ¿no? Son más bien sobre los organizadores, los que financian, los protagonistas, y me gustaría también que profundice el vínculo del que habló entre dimensión política y dimensión religiosa, porque dijo que no tenía el tiempo de hacerlo, entonces si puede desarrollar un poquito. Muchas gracias. Bueno, puede elegir lo que quiera. No, para eso es la ronda, o sea, para profundizar cosas. Es para ayudar. Sí, sobre los organizadores y los participantes. Desde luego, estas comunidades son muy heterogéneas en términos de clase social, son muy heterogéneas en términos del ingreso, son muy heterogéneas en términos del lugar de nacimiento, son muy heterogéneas en términos del tiempo de residencia, y todos esos son factores en los que son muy importantes a la hora de diferenciar, a la hora de pensar quién es quién en la comunidad. Y por eso es muy importante que las gentes que financian estos eventos, en los dos casos, son familias que ya tienen una permanencia estable económicamente en la comunidad y que quieren demostrar esa permanencia estable a través del financiamiento. Es un proceso muy semejante al mecenazgo de las artes en el Renacimiento. Son familias que ya la hicieron económicamente y que quieren demostrar que ya la hicieron a través de la participación de estos eventos con financiamiento,
con dinero. O sea, el dinero no viene de todos, el dinero viene de familias que ya tienen una permanencia fija en la comunidad, incluso familias que tienen negocios étnicos, por decirlo así, salones de belleza, restaurantes, cantinas, bares, y son estas familias las que están financiando estas celebraciones culturales. O sea, no hay celebraciones culturales si no hay dinero. Entonces, estas familias son las que financian, las que apoyan de manera económica estas celebraciones, y estas familias son las que quieren presentarse como los, digamos así, los patricios o los benefactores o los padres de la comunidad. Entonces hay un esfuerzo muy significativo por estas familias de participar financiando, de manera que ellos pueden adquirir una nueva reputación como migrantes que ya no son temporales, migrantes que ya no son transeúntes, pero en lugar de eso, migrantes que ya la hicieron, migrantes que ya viven en Chicago de manera permanente, lo que ellos llaman emigrado, ¿verdad? ¿No son miembros de asociaciones o organizaciones? Bueno, ese es el punto que estaba haciendo yo al principio, que hay un vínculo muy claro entre la participación en estas actividades comunitarias. Yo tengo más información sobre la celebración del 5 de mayo, por ejemplo, la celebración de la Independencia Nacional, por ejemplo, y la participación en actividades cívicas y políticas, porque lo mismo pasa en el mundo de los deportes. O sea, ¿quién financia los equipos? Para financiar un equipo en una liga en Chicago, una familia necesita por lo menos $13,000, $14,000 al año. Eso cuesta tener un equipo amateur. ¿Quién puede financiar eso? No el que acaba de llegar. El que puede financiar eso es el dueño de un restaurante que se llama La Mexicana, que tiene clientes, que quiere demostrar que es una persona próspera, que quiere demostrar que es una persona que se preocupa por la comunidad y que quiere además demostrar con el equipo de fútbol que su experiencia en la comunidad es una experiencia exitosa, ¿verdad? Entonces hay todo un juego de prestigio y todo un mecanismo de diferenciación al participar en estos eventos comunitarios, al mismo tiempo que hay un mecanismo de homologación, porque todo el mundo participa. Lo que estoy diciendo es que todo el mundo participa, pero no de la misma manera. Y como es así, el festival ayuda a unos a solidificar una posición social y a otros los deja como estaban. Sí. Bueno, otra vez Luis Escala Rabadán, de aquí del Centro de Estudios Sociales, aquí en el colegio. Yo tengo dos preguntas y qué bueno que una de las preguntas anteriores tuvo que ver con el asunto de la metodología. A mí me parece que en buena medida los dos eventos que estás utilizando para esta presentación se sintetizan en una sola cosa, y es querernos mostrar cómo quieren ser vistos los migrantes mexicanos en la esfera pública de Estados Unidos. Y el problema que yo veo en términos metodológicos es que me parece que es difícil apreciarlo en tu presentación solamente en términos de evidencia visual. Me parece que no es autoevidente. Tienes que hacer un verdadero ejercicio de interpretación y de explicación para decirnos lo que tú estás viendo en esta serie de imágenes. Entonces, en ese sentido, dado que nos dijiste que utilizaste fotos más entrevistas, me parece que hubiera sido muy bueno que nos pudieras haber presentado más evidencia, porque creo que esto haría mucho más convincente el argumento en términos, por ejemplo, de segmentos de entrevistas, o incluso en términos de lo que, por ejemplo, el hecho de lo que la prensa misma está diciendo sobre esto. Es más, el hecho de que no dijeran nada sería muy indicativo, pero yo creo que algo han de decir. Entonces, de alguna manera eso podría darnos así como que el círculo más completo, ¿no? Y bueno, desde luego, pues yo te tengo que dar el beneficio de la duda, porque tú nos estás remitiendo a algo que está escrito y a mí me gustará mucho poderlo leer posteriormente. Eso es lo primero. Lo segundo, yo no le veo mucho sentido, o no sé, tú dime si tiene sentido, a esta insistencia tuya por decir que el ritual
de la Pasión de Cristo que estamos aquí viendo es completamente original en términos de lo que es la tradición de la Pasión de Cristo. Yo que viví por años en la hermana República de Iztapalapa, en la Ciudad de México, y que vi este evento, nada más de los elementos que tú mencionaste, yo detecté 7 que son idénticos, ¿sí? Y consta que yo no estoy diciendo que el evento se inventó en Iztapalapa, o sea, digo, tú tienes como que muy clara la genealogía. Señalas cosas como, 1, los mecanismos de reclutamiento. O sea, participar en el evento es un honor y hay una estricta selección. 2, es un evento comunitario, asisten aquellas personas que se reconocen directo e indirectamente con el barrio. 3, los disfraces son de la época. 4, como tú dices, toma horas sacrificar. Quien haya subido al Cerro de la Estrella en Iztapalapa, dice, puta, que ya lo crucifique, yo estoy harto. 5, el tono es solemne, pero al mismo tiempo, 6, es también pagano, es muy pagano, porque hay gente vendiendo crucifijos, hay gente vendiendo comida, hay gente que lleve su escapulario, lleve su foto. O sea, hay esto que es también una marca muy emblemática de este evento. Y las similitudes de Jerusalén y Chicago, Cristo y los migrantes, probablemente esa sí sea una contribución que creo que hay que rescatar y destacar. Entonces, en ese sentido, mi pregunta hacia ti sería, pues no valdría más que enfatizar que esto es como que la génesis de esta pasión está ahí en Chicago, matizarlo y decir que, bueno, probablemente este ritual retoma algunos elementos ya existentes y le incorpora otros elementos que vienen probablemente o de la teología de la liberación o de lo que se discutía hace rato, de la nueva postura del catolicismo en Estados Unidos, y pues frente a ello tiene que haber una apertura y una incorporación de elementos al respecto. Por último, y con respecto a esto que estoy diciendo, la razón que tú nos estás dando, ¿sí? Me parece sugerente, pero no me parece del todo convincente, que dices, yo entrevisté a muchas de estas personas y ninguna me dijo que hubiera participado en algún ritual de Via Crucis en México. Bueno, pero yo creo que no tiene que ser necesariamente ese el caso. O sea, hay eventos de los migrantes, por ejemplo, se nos ocurre aquí cruzando la frontera está California, y dada la presencia de la migración oaxaqueña en California, hoy se celebran 3 guelaguetzas, estos grandes festejos de los migrantes oaxaqueños, que se celebra tradicionalmente en la ciudad de Oaxaca. Bueno, hoy tenemos 3 guelaguetzas durante el verano, una aquí en San Diego, otra en Fresno y otra en Los Ángeles. Y si uno ve quiénes participan en términos de las danzas, en términos de las bandas musicales, no son necesariamente gente que haya tenido la experiencia de participar en la guelaguetza en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Son gente que vivió ahí, que probablemente no sabía lo que era, y sin embargo lo aprendió y de alguna manera incorporó algunas cosas que no estaban en el ritual original, pero que ahora lo están. Entonces, más bien es, digamos, cuestionar esto y ver si tú tienes algo que tal vez no estaba en la presentación incluido. No, o sea, en el sentido de la forma, y estoy seguro que en Iztapalapa también la representación se da por circunstancias históricas específicas y muy concretas. Yo estoy seguro que en Iztapalapa no están siguiendo fielmente o representando fielmente el Via Crucis como era en la Edad Media. O sea, hay circunstancias específicas, concretas, que tienen que ser investigadas, que dan origen a la celebración de festivales o manifestaciones religiosas de una manera muy específica también y muy concreta. Y yo creo que decir que esta es una representación tal cual se hace en Iztapalapa es hacer un deservicio a la gente que generó esta manifestación en Chicago en 1977, cuando ellos decidieron celebrarla como una manera de protestar contra lo que ellos pensaban era indolencia por parte del Departamento de Bomberos de Chicago. O sea, yo creo que uno tiene que ser fiel a las fuentes, en el sentido de que si ellos dicen, así nació la fiesta, pues así nació, ¿verdad? Eso es una versión, como dicen, que la gente es, en términos de identidad étnica, lo que ellos dicen ser, ¿no? Y en términos culturales, yo pienso que si la gente quiere ver en ese preciso momento histórico la génesis de su fiesta, yo pienso que uno como investigador debe ser respetuoso de esa perspectiva y de esa mentalidad. O sea, por más que haya semejanzas y analogías con otro tipo de celebraciones,
Uno tiene que ser fiel a la narrativa genealógica como la proveen o como la están dando los protagonistas mismos. Si ellos dicen que ese es el momento de nacimiento de la celebración, para mí está bien, ¿no? O sea, independientemente de que haya similitudes y analogías y prácticas que se repitan en otras partes del país, ¿no? Bueno, básicamente quizás dos preguntas y bueno, iniciar contando una anécdota. Cuando otro colega y yo, Rafa Alarcón, llegamos a los Altos de Jalisco a principios de los años 80, justamente el lugar a donde se fueron desde 1884 los migrantes de esa región era Chicago. Y de hecho, bueno, yo recogí entrevistas con gente que incluso había trabajado con para Al Capone, ¿no? Entonces digo, en ese sentido hay una enorme tradición, y es cierto lo que tú dices, ¿no? Debió haber crecido más esa zona en la medida que fue uno de los primeros lugares que se conectaron vía el ferrocarril. Pero rescatando justamente de esta experiencia, hay algo que me llama mucho la atención y que quiero ponerlo como contrapunto, es el caso justamente de los Altos de Jalisco, ¿no? En muchas de las localidades de los Altos de Jalisco surge justamente lo que después se denominó la Virgen Peregrina, y que es la de la Virgen de San Juan de los Lagos, y que curiosamente tiene enfrente uno de los templos más grandes protestantes en esta región. Surge por parte de los párrocos, que obviamente sabían de esta larga tradición migratoria de esta región, para ir a recabar dinero de los migrantes, ¿no? O sea, no había otra razón. O sea, y entonces ellos le denominan desde los años 70, 80 la Virgen Peregrina, ¿no? Y la siguen llevando, y los curas van 2 o 3 veces al año, y justamente la idea es recabar plata. O sea, si bien hay elementos en términos de hacer más sólido las cuestiones de las identidades de estas comunidades, pero también por otro lado hay intereses muy pragmáticos, ¿no? Sí. Y además, obviamente, lo que después se ha trabajado en todo este asunto de las Hampton Associations, en el cual se recaba dinero también para la ayuda de la comunidad. O sea, tiene estas dos vertientes, e incluso algunas más de tipo político. Pero bueno, hay una cosa que también comentaste que a mí me llamó mucho la atención para el caso de la Virgen de Guadalupe, y es digamos, la ruta que tú trazaste, y que además, a mí me hizo ruido, porque evidentemente yo no diría que necesariamente ese son el lugar hoy en día de cruce, y menos de los indocumentados. Ese es un clásico hoy en día, un lugar de cruce de gente que tiene documentos. Bajo esa vía incluso hay, como me decía hace poco un migrante, hoy en día cruzamos por avión, ya ni siquiera la ruta que tú dices. Y tiene sentido para el caso de Chicago. Si tienes gentes de finales de los años 80 del siglo XIX, pues claro que sí, la mayoría de ellos tienen calidad documentada. Entonces, por ahí yo creo que sería bien interesante ahondar más en realmente la razón de ser, si más bien cumple una serie de aspectos simbólicos esta ruta. Y por otro lado también una cosa que comentaba Luis, a mí también de pronto me parece muy complicado tratar de hacer a través de una técnica como análisis de contenido, o en este caso la fototécnica, como le llama Pablo Vila y Elizabeth Yellin, hacer una interpretación de algo si no está respaldado con una serie de entrevistas, que sí sería muy interesante ver, y además, como preguntaba la primera compañera, mostrarlo a través de los diferentes sectores de la población que participan en estos rituales, ¿no? De lo contrario, estaríamos en una situación parecida a lo que me recuerda el libro de Víctor Turner, La selva de los símbolos, ¿no? Entonces, de pronto estás en una selva de símbolos, y bueno, hay que ver realmente cuáles son los símbolos que son más significativos para entender justamente estos aspectos. Y finalmente, una cosa de la que me hubiese gustado escuchar más, y que creo que la has trabajado, son los aspectos lúdicos de estos rituales, ¿no? Que yo creo que sería bastante interesante. Y algo que no dijiste, ¿no? Si bien es cierto el papel que jugaron históricamente tanto César Chávez como Tijerina fueron evidentemente de fuerte apoyo hacia la revolución méxico-americana, yo creo que hay que deslindar muy bien los conceptos y separarlos
de población mexicoamericana, de chicanos y de indocumentados o de población recientemente migrante, porque todo el mundo sabemos que el principal protagonista que se opuso siempre a la población indocumentada fue César Chávez. Y López Tijerina no se quedó atrás. Y claro que tiene sentido, ¿no? Tienes un sindicato y lo que menos quieres es gente que en un momento dado pueda desplazar a ese conjunto de trabajadores que ya tienen un empleo, ¿no? Entonces tampoco es, hay que verlo todo en un sentido así como de César Chávez solamente la súper buena onda. Claro que cumplió un papel histórico muy importante, pero también tuvo otra serie de impactos políticos para población no documentada, ¿no? No, yo no digo que él haya sido la súper buena onda, lo que digo es que la manera como él combinó elementos religiosos y elementos políticos es una manera que se ha continuado usando hasta este momento. Esta manera de combinar manifestaciones religiosas con manifestaciones políticas no es nueva. Esta manera ya estaba presente cuando César Chávez estaba ayunando, cuando cantaban el himno de colores en el movimiento, cuando escuchaban misa después de un mitin, cuando cantaban todos después de un mitin. Esta combinación ya estaba presente. Yo no estoy diciendo que César Chávez haya sido el campeón de los indocumentados, pero sí fue el pionero de cómo combinar rituales religiosos para articular demandas políticas. En términos de la Virgen Peregrina de San Juan de los Lagos, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, cada quien tiene su agenda, como decía en mi anterior respuesta. O sea, la gente que ya está radicada, ya que tiene una base financiera estable, ellos participan en la celebración de una manera muy específica. La iglesia participa en la celebración de una manera muy específica también, y por una serie de motivaciones que pueden ser distintas y a veces hasta opuestas a las motivaciones de la gente en general. La Virgen Peregrina no es la única Virgen Peregrina. El Santo Niño de Atocha también tiene una imagen peregrina, ¿verdad? Y van en gira a California y a Chicago y a todas partes, y uno de los móviles más fuertes es, desde luego, pues los donativos en dólares, ¿verdad? Porque pues esa es la verdad. La iglesia está interesada también en recursos económicos de los inmigrantes. Ahora, en términos de lo que presenté y la información, yo tengo las entrevistas con todas estas gentes y la trayectoria, la manera en la que ellos el comité explicó la trayectoria de la Virgen es exactamente tal cual yo la comuniqué a ustedes. Ellos dijeron, es una manera de honrar el itinerario de los migrantes, ¿no? Por eso seleccionamos estos puntos para que la Virgen descansara, ¿no? Yo no estoy hablando de la veracidad histórica de la experiencia de los inmigrantes mexicanos a través de un solo camino, porque en la historia de los mexicanos en Estados Unidos hay 1000 caminos. Está el ferrocarril de Santa Fe, está el ferrocarril central, está el ferrocarril a San Antonio y luego está el ferrocarril del Pacífico. No hay una sola entrada. Es totalmente ridículo querer reducir la experiencia migrante mexicana a una sola vía de entrada cuando estamos hablando de uno de los más importantes movimientos poblacionales en la historia de este hemisferio. O sea, estamos hablando de más de 20 millones que actualmente viven en este país, no tienen el mismo origen, y parte del problema, y volvemos a tu pregunta, es que como no tienen el mismo origen, como son sociedades muy heterogéneas en términos de residencia, en términos de natividad, en términos de ingreso, tienen que poner más atención en todos estos rituales que están tratando de formar una comunidad, están tratando de constituir una comunidad donde realmente hay muchas dificultades para que se constituya, ¿verdad? Tienen el marco de las leyes locales, federales, estatales, que es racista, que es discriminatorio, y al mismo tiempo tiene toda esta heterogeneidad, no solamente respecto de ellos mismos, pero también respecto de México, ¿no? Tú no quieres que yo los asesore, que yo ponga en el mismo saco indocumentados, chicanos, residentes. Ellos tampoco quieren eso, pero al mismo tiempo viven experiencias que son en cierta manera semejantes. Entonces, es en este marco de contradicciones donde uno tiene que analizar estas producciones culturales. Eso es para mí lo fascinante
de estos proyectos, que no son poblaciones homogéneas, que no son poblaciones que tienen un solo origen y que no son poblaciones que tienen una misma experiencia histórica, al contrario. Es así, viene de lo más variado, porque la migración de mexicanos a Estados Unidos es una migración que se ha mantenido por siglos, y es una migración que es de lo más heterogéneo que puede haber. ¿Te puedes acercar el micrófono? Sí, como más que una pregunta, yo tenía un comentario que va un poco por lo que estás diciendo ahora. Sí, a mí me gustó mucho la intención de todo el argumento, pero me parece que justamente la fuerza de la argumentación de lo que nos estás presentando pues lleva a presentarnos una síntesis y una unicidad de un modelo que es lo que un poco oigo como que, bueno, no, es que ahí hay más cosas que no necesariamente están ahí. Yo creo que tienes toda la razón, que hay una gran heterogeneidad ahí, y en ese sentido iba mi comentario, es decir, es más una solicitud de otro libro, en donde justamente yo creo que para acabar de entender qué es lo que está pasando qué es lo que pasa detrás de estas manifestaciones públicas de culto religioso, que en realidad se vuelven manifestaciones manifestaciones públicas de formación de una comunidad, de constitución de una serie de identidades frente a un mundo que es hostil, es decir, una serie de elementos que están ahí. Habría que ver quién y cómo participa por detrás, es decir, ahí en ese sentido digo que esa parte a lo mejor, es decir, no nos la presentaste ahora, no sé si está en este libro, si no habría que ponerla en otro, pero me parece que justamente habría que mostrar esta heterogeneidad, habría que mostrar cuáles son las relaciones de poder entre los distintos grupos que participan de distinta manera en la organización de estas cosas, por qué se decide una ruta, es decir, a mí me cuesta trabajo creer que la ruta se decide nada más en la comunidad a donde va a llegar la Virgen y ellos toman todas las decisiones. Tiene que haber todo un proceso largo y tortuoso de negociación con cada uno de los puntos donde se va a detener, cada uno de los puntos donde pernocta, dónde se queda, quién decide, quiénes participan, cómo se acomodan las procesiones. O sea, tiene que haber, hay un montón de espacios de negociación de muy distintos actores, y esto tiene que cambiar de comunidad en comunidad, sobre todo cuando estamos hablando de una comunidad que tiene una larguísima historia que ha llevado a una segmentación de muy distintos grupos, ¿no? O sea, es decir, en ese sentido es más un comentario, yo creo que está ahí, que tienes la información, pero sí, en algún momento sí sería muy interesante verla, si queremos acabar de entender a estas comunidades que en realidad son sumamente heterogéneas. No, sí, eso es lo que yo dije, que, o sea, que en estas celebraciones la comunidad es heterogénea y la participación es heterogénea, y los resultados y los dividendos también son heterogéneos. O sea, si yo soy ilegal y participo, no quiere decir que voy a ser legal. O sea, al final de la celebración, cada quien para su casa, y los grupos que son vulnerables van a seguir siendo vulnerables. Es la misma experiencia histórica. En los 20s, los mexicanos tenían dinero en Detroit y en Chicago para patrocinar clubs, para jugar fútbol, para tener sus campos de béisbol. Eran muy visibles, pero eso no quiere decir que no eran vulnerables. O sea, visibilidad y vulnerabilidad son dos cosas totalmente distintas, y ahora estamos viviendo lo mismo. En los 90s había dinero en estas comunidades y la visibilidad de los mexicanos aumentó de una manera muy significativa, y ahora que está la recesión, los mexicanos son la gente más vulnerable que hay, ¿no? Volvemos a lo mismo. Cuando el gobierno dice illegal alien, lo que están diciendo son mexicanos y centroamericanos. O sea, no hay de otra. Están hablando de mexicanos y centroamericanos. Entonces, no porque eran visibles en los 90s y porque participaban en estas celebraciones, quiere decir que ahora no están en capilla, por decirlo así. O sea, siguen siendo vulnerables, y no necesariamente porque se embarquen en estas manifestaciones quiere decir que estas manifestaciones van a repercutir o redituar una mayor autoridad moral por parte de la gente que está afuera, por parte de la gente que estamos viendo en el caso de Mary en la mañana, que es lo mismo. O sea, mientras más participaban en espectáculos públicos, la gente más se quejaba sobre ellos, ¿verdad? Porque visibilidad y respeto son dos cosas totalmente, no son lo mismo.
Bien, gracias Javier. Con